La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta. Probablemente fue escrita desde el mismo lugar donde Pedro estaba, en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto. De hecho, lo puedes leer en el capítulo 1 de esta segunda carta de Pedro, versículo 14. Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reinado del emperador Nerón. Así que esta carta es como un discurso de despedida de Pedro. En semanas anteriores, en los estudios bíblicos, hemos ido capítulo a capítulo presentando esta segunda carta de Pedro. Han sido varias clases, varios estudios interesantes, donde hemos compartido con vosotros, a través del canal de YouTube, incluso también a través de iVoox y Spotify, los audios, los podcasts. Hemos leído vuestros comentarios, habéis participado en cada uno de ellos y os damos las gracias. Hace unas semanas compartíamos el capítulo 1, participantes de la naturaleza divina. Hemos hablado también de los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Hemos presentado el tema de los falsos profetas y los falsos maestros. Y hace unos días hemos mencionado el capítulo 3, el día del Señor vendrá. Resumiendo el capítulo 1, puedes encontrar el siguiente tema. Pedro presenta un reto final. El reto es que los seguidores de Jesús, tú y yo como discípulos de Cristo, debemos ser personas que nunca vamos a dejar de crecer. Cada día tenemos que crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades se desvíen primero por su manera corrupta de vivir y segundo por su teología distorsionada. Eso es lo que puedes encontrar en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pedro presenta advertencias sobre la manera de vivir de los líderes corruptos. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y contra los otros apóstoles. El capítulo 3 habla de la confianza, de restaurar la confianza y el orden a estas comunidades. Habla de la venida del Señor. Podríamos decir, sin pelos en la lengua, que la segunda carta de Pedro claramente habla sobre la apostasía. Pedro inicia el capítulo 1 recordándonos a nosotros y recordando a las iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen la propia naturaleza de Dios. Por eso Pedro detalla rasgos que debemos tú y yo procurar en nuestra vida cristiana. Rasgos que en nuestra congregación, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio tendríamos que tener. Bondad, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, piedad, perseverancia, amor. El último abarca todo, corona a todos los demás, el amor. Lo cual, de acuerdo con Jesús, significa dedicarse al bien de los demás, con independencia de cómo respondan o qué tal costoso sea. Amar, de acuerdo con Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Eso es lo que puedes encontrar en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. A partir del versículo 12 al versículo 15, Pedro declara el propósito de la carta, que es el funcionar como una enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones. A Pedro no le quedaba tiempo para estar ahí personalmente, así que antes de morir, él quiere abordar estas objeciones, estas acusaciones que están siendo hechas por los maestros y que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Primera objeción. Pedro aborda primero la acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente se inventaban todo esto de que Jesús se levantó de los muertos y que él es el rey del mundo.
y que Jesús en realidad no volverá. Esto es lo que estaban diciendo estas personas, estos falsos acusadores, que curiosamente estaban fuera de la iglesia, pero también había personas que estaban dentro de la iglesia. Así que Pedro, ¿qué hace? Ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que el Señor Jesús se transfiguró en la montaña. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado. Su resurrección significa que Él está vivo como Rey y que va a regresar un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas como decían estas personas. Es a través de la palabra humana, de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa tratando las amenazas que levantaron estos líderes corruptos y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. ¿Qué otra objeción podemos encontrar? Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Falsos maestros, falsos profetas. Así se titula el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas, es decir, un juicio final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Esta negación les viene muy bien porque permite a los maestros ignorar las enseñanzas de Jesús acerca del dinero, el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que estaban teniendo sexo casual. Y Pedro les recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo va a hacer. Eso es lo que puedes encontrar en estos versículos. Leyendo continuando con el capítulo 2, versículos del 4 al 11, Pedro recuerda ejemplos antiguos de cuando Dios hizo justicia. Empieza con la curiosa historia de los hijos de Dios de Génesis, capítulo 6, tal y como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Y allí se nos dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes, que cruzaron la línea roja al acostarse con mujeres, cayendo así bajo el juicio de Dios. Pedro también habla de la historia del antiguo diluvio. Pedro también habla sobre la historia de Sodoma y Gomorra. En cada uno de estos casos hubo una rebelión que condujo al juicio divino. Y Pedro insiste en que Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo. Utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. ¿Y luego qué hace Pedro? A partir del versículo 12 hasta el versículo 22 empieza a conectar estas historias del Antiguo Testamento con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros que también están detrás del dinero. Están detrás del sexo, despreciando la autoridad de Dios, guiando a otras personas a pensar que a Dios no le importa sus decisiones morales. Pedro está tratando un tema muy específico. Insiste en que estos líderes corruptos, estos falsos maestros que hoy en día están entre nosotros en las iglesias, están enseñando un mensaje de libertad cristiana equivocado. Lo usan como licencia para hacer todo lo que les viene en gana. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo. Romanos capítulo 6 más adelante. Al parecer estos maestros habían distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad de Cristo. Pero Pedro entra en escena y dice que esa no es la clase de libertad de la que habla Pablo. Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres sino esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hacen más aún trágico, porque conocen lo que dice la palabra, conocen las enseñanzas de Jesús. Es decir, que se hacen doblemente responsables. Se habían convertido en ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y de un cerdo limpio volviendo al lodo. Es interesante lo que Pedro nos está presentando en esta segunda carta. 3 capítulos, pero temas específicos. El último capítulo es el 3. Hay una tercera objeción, versículos del 1 al 4.
Pedro aquí está tratando o aborda ahora el razonamiento en el que se basa la negación del juicio final de los falsos maestros. Generaciones de cristianos que vienen y pasan sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está? ¿Cuándo será el regreso prometido de Jesús? Y Pedro responde diciendo: mirad a vuestro alrededor, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada, para traer orden desde el caos. Y Dios puede hacerlo otra vez. Así que la pregunta aquí es: ¿por qué Dios tarda tanto? Entonces Pedro, ¿qué hace? Recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es limitada. Los largos periodos del tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el marco de nuestras cortas vidas. Para nosotros, un año es mucho, pero para Dios a lo mejor un año son unos segundos, unos minutos. ¿Por qué la segunda carta de Pedro es especial? Me gusta esta carta porque trata temas que muchas veces en las iglesias no se comparte. No se comparte sobre los falsos maestros. No se comparte sobre los falsos profetas. Muy pocas veces se habla sobre la venida del Señor. No en todas las iglesias, en algunas. La segunda carta de Pedro está escrita en forma de misiva con un saludo general. Así empieza Pedro sus cartas. Pero tú cuando lees la carta te das cuenta también que Pedro parece que se está despidiendo. Acaba Pedro con el capítulo 3 y ya no sabemos más de Pedro. Por eso entendemos que Pedro ya murió. Y esta carta es una despedida. Aquí Pedro está ofreciendo consejos y advertencias a ti y a mí porque pronto dejará esta vida. En este caso estaba dando los consejos a esas personas que estaban viviendo en esa época, pero los consejos que Pedro nos está dando en esta carta hoy también se pueden aplicar a nuestra vida. La carta se escribió como consejo y advertencia para el futuro. Su mensaje se refiere a problemas que afectan a la fe de los cristianos. ¿Por qué se escribió la segunda carta de Pedro? Es una pregunta que también a lo mejor te puedes hacer. Y cuando lees estos capítulos, estos 3 capítulos, pues te respondes a ti mismo, respondes a esa pregunta. El objetivo de esta carta de Pedro es advertir a los cristianos acerca de falsos maestros y falsos profetas que intentan alejar a los seguidores de Cristo de la verdad. Así de claro. En pocas palabras, cuando los falsos maestros ponen manos a su obra, dice el autor, los cristianos se deben adherir a su fe y mostrar a otros cómo vivir de manera recta. Pedro quiere que sus lectores vivan de forma agradable a Dios, aferrándose firmemente a la verdad que les ha enseñado. Y les recuerda que el Señor regresará con seguridad. Mientras tanto, deben tener paciencia, obedecer a Dios viviendo sin mancha ni culpa. Pero qué difícil se hace, ¿verdad? Cuando la autoridad, en este caso, está presentando una doctrina falsa. Por eso Pedro escribe esta carta. Según la carta, el apóstol Pedro es su autor, y lo puedes ver, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pedro es el autor de la primera y de la segunda carta. Él estuvo presente en el monte cuando la verdadera gloria de Jesús fue revelada. A esto se le llama la transfiguración. La mayoría de los académicos, de los religiosos, de los eruditos, de los estudiosos, creen que esta carta fue escrita por un seguidor de Pedro, tiempo después de su muerte, como una manera de honrarlo, de defender las enseñanzas de los primeros apóstoles contra nuevos oponentes. Tenga en cuenta algo. El estilo del libro refleja mucho mejor la cultura griega del segundo siglo. Y lo hace mejor que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y Pedro era un pescador galileo inculto. Lo curioso también es que el escritor de la carta, Pedro, menciona las cartas de Pablo como si ellas se consideraran escrituras de la iglesia cristiana.
Cuando otros escritos del Nuevo Testamento se refieren a las Escrituras, lo hacen refiriéndose a las Escrituras judías, es decir, al Antiguo Testamento, que Jesús y sus discípulos utilizaron antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Y no sabemos en qué tiempo murió Pablo y Pedro. A lo mejor murieron en el mismo tiempo. Muchas cartas del Nuevo Testamento tienen su mirada puesta en un futuro regreso de Cristo. Filipenses, Primera de Tesalonicenses, esta segunda carta de Pedro en el capítulo 3. ¿Cuál es la estructura de esta segunda carta de Pedro? La carta empieza, como hemos dicho, con un saludo de Pedro. Agrada a Dios, mantente firme en la verdad. Esto es lo que puedes leer en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 21. El capítulo 2 ya Pedro nos está poniendo en alerta. Oye, ten cuidado con los falsos maestros y los falsos profetas. Del capítulo 2 al versículo 22 puedes encontrar este tema. Y luego Pedro, en la parte final, capítulo 3, versos del 1 al 18, habla de la venida del Señor. Prepárate porque el Señor viene pronto. Los dos temas que han sido claves, que han sido incluso dos temas que los oyentes a través de YouTube, a través de iVoox y bueno, a través de WhatsApp y Telegram, los que nos han escrito, para ellos los dos temas que han sido más comentados han sido esto: tener cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros y prepararnos para la venida del Señor. Hablando de los falsos profetas y falsos maestros, Pedro nos exhorta a ti y a mí a estar en guardia cada día contra los falsos profetas, falsos maestros que niegan al propio Señor que los redimió. El Señor será duro con estas personas, con sus malas acciones, serán castigados, Dios hará justicia. Y yo creo que esta es la mejor manera de terminar un capítulo. Prepárate, porque el Señor volverá. El capítulo final de la carta se centra en el día del regreso de Cristo, el cual ha sido retrasado por Dios para darle a todos más tiempo para el arrepentimiento. Lo dice el versículo 9, capítulo 3, segunda carta de Pedro. Los cristianos, los discípulos de Cristo no deben alterarse porque algunas personas se burlen de ellos, ya que este evento no ha ocurrido todavía. Cuando el Señor regrese, va a traer un cielo nuevo, una tierra nueva. El Señor hará justicia. El Señor hará justicia con tantos hermanos y hermanas que son perseguidos en todo el mundo. No te quepa la menor duda. El Señor vendrá pronto. Y como decíamos en el estudio bíblico de la semana pasada, ¿estás preparado para esa venida? ¿Estás preparado tú y tu casa para la venida del Señor? ¿Cómo te encontraría ahora el Señor si viniera? ¿Con la lámpara encendida, con aceite? ¿Sin aceite? ¿Con la lámpara apagada? ¿Dormido? Este es un breve resumen de lo que hemos visto en clases anteriores. Segunda carta de Pedro. Próximamente, primera carta de Juan.